de los estudiantes. Bueno, exactamente. Una de las funciones del ICFES es, pues, garantizar el acceso a la educación superior. Es decir, las universidades en general se basan en los resultados del ICFES y pues depende de sus resultados a qué carrera se accede. También con un buen ICFES pueden evitar proyectos como por ejemplo pasar por otros exámenes o obligatoriamente tener que presentar una entrevista. Si tienen buen ICFES, a veces las universidades simplemente los admiten y ya. Pero bueno, entonces, una de las funciones del ICFES es acceso a la educación superior. ¿Cuál es la función inmediata y cuál es el requisito? ¿Por qué? Entonces, eso es en segundo lugar. En primer lugar, el ICFES tiene otra función. Ah, bueno, se me olvidó llamar a lista. Bueno, entonces, lo primordial es que el Saber 11 funciona como condición para graduarse. Si no lo tienen, pues no se pueden graduar, o mejor dicho, no reciben el diploma. Ya después es vital para acceder a la educación superior. ¿Cómo se hace este acceso? Usualmente cada universidad pone unos estándares, es decir, dice, bueno, la nota mínima en esta materia es X, no sé, 45, por ejemplo, digamos. Digamos que la universidad dice que necesita, no sé, 60 en matemáticas, 70 en lenguaje, digamos, aunque usualmente es al revés. Y digamos que en competencias ciudadanas necesita un 45, hipotéticamente hablando. ¿Qué ocurre? Si uno tiene un puntaje menor en una sola de estas, es decir, que el puntaje sea 45 y yo tengo 40, pero las demás las tengo sobre 80, pues usualmente las universidades no admiten a esa persona porque tiene una de las materias con un puntaje menor. ¿Cómo lo sé? Porque me pasó a mí cuando tenían más registros. El puntaje era 49 de filosofía y yo tenía un 48 y las demás materias las tenía sobre 80. ¿Qué implicó eso? Pues me tocó repetir el ICFES porque la filosofía me empujaba para abajo y ninguna universidad me aceptaba. Cosas que pasan. Pero bueno, eso va a lo segundo. Todo esto es para presentación, la ubicación del lugar, lo que debe llevar es lápiz, todo eso. Bueno, esto sí es lo importante. Opinar como primera opción. Déjenla al final. Ya después, si no les alcanza el tiempo, sí, ya que, échenlo al azar. Pero nunca que su primera opción sea, como no la sé, la sé. O la de Diosito para que me ayude un poquito. No, no. Opciones inadmisibles. ¿Listo? El día de hoy nos encontramos en la Universidad de los Andes. Les pregunto, ¿qué habilidad o qué cualidad creen que les funcione más para la presentación del Saber 11? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿No? ¿Ni idea? ¿No se les ocurre? Pues todos dicen como que saber leer, ¿no? Exactamente. Lo que es fundamental en el ICFES es la comprensión de lectura. ¿Por qué? Todo el examen se presenta de manera escrita. ¿Listo? Todo, incluso matemáticas. No les van a poner la operación simple y sencilla, les van a poner un contexto, una justificación. Es decir, no sé, así, pues no les sale tan literal, sino les sale más complicado, como por ejemplo, si en los juegos de la edad griega, una competencia de cuadrillas tenía un círculo y la mitad de eso era, no sé,
no me acuerdo bien, a X cantidad de metros, cuántas vueltas tiene que dar el corredor para ganar. Esos son el tipo de preguntas que van a salir en todas las materias, tipo texto. Por eso es vital la comprensión lectora, porque a ustedes no les dan los resultados de manera inmediata, sino que les dan un contexto. Ahora, ¿cuáles y cuántas preguntas tiene? El examen se divide en dos partes. La primera incluye matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas y ciencias naturales. La segunda es igual. Cada una tiene una cantidad limitada de preguntas. Como ven aquí, sociales y ciudadanas solo tiene 26 y 25. Sin embargo, en sociales y ciudadanas hay una característica y es que tiene 2 preguntas abiertas, al igual que en matemáticas y en lectura crítica. Estas preguntas abiertas, ¿en qué consisten? Es sencillo. Les dan una especie de espacio delimitado donde ustedes pueden responder a la pregunta que se les está formulando. No les dan opciones, no les dicen cuáles de las respuestas posibles. Solo les dicen la pregunta, un contexto y que resuelvan. ¿Qué es lo que se califica ahí? Pues no les van a calificar mucho por ortografía ni por puntuación. Les van a calificar más que todo por el sentido de lo que escriban. Sin embargo, obviamente, pues la puntuación es vital para el sentido, porque una coma en un lugar puede cambiar el sentido de una palabra. Ahora, en términos generales, para la competencia de sociales y ciudadanas, lo que se evalúa es primero pensamiento social. ¿Qué creen que significa? ¿Qué será el pensamiento social? Opinión hacia la sociedad. Sí, más o menos es eso. En el pensamiento social se les va a evaluar principalmente su reflexión o su posición frente a algo. Es decir, por ejemplo, a lo que es correcto, lo que es incorrecto, se les va a evaluar un poco parte de historia cuando sucedieron ciertos acontecimientos. Lo segundo que se les evalúa es la interpretación y el análisis de perspectivas. Esta parte es muy sencilla. Les ponen a analizar un texto o lo que dijo alguien y de las opciones de respuesta es cuál es la opción, o mejor dicho, les ponen, por ejemplo, a comparar dos opciones contradictorias y les preguntan si esas se contradicen, si son similares, si hay algo que cambie el sentido. Y por último, tienen el pensamiento reflexivo y sistemático, o lo que dicen aquí, sistémico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un sistema? Hay varios sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema de computación, pero ¿los sistemas se limitan a los computadores o hay otros sistemas? Señor, ¿Los sistemas se limitan a los computadores o hay más sistemas? ¿hay más sistemas? ¿Sí? También ¿Como está el cuál? sistema financiero, ¿no? Exacto, el sistema financiero. El ser humano está lleno de sistemas, ¿verdad? Sí, señor. ¿No? Está el sistema respiratorio, el sistema auricular, el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que implica un pensamiento sistemático? ¿La sociedad tiene un sistema? ¿Hay un sistema social? Sí, señor. Sí. Un sistema se compone de partes, ¿verdad?
El sistema tiene varias partes. ¿Y esas partes qué? ¿Trabajan en conjunto o hacen lo que quieren? Trabajan en conjunto. Exactamente. Un pensamiento sistémico es precisamente desarrollar un pensamiento en que cada parte se vea cómo se interconectan las partes entre sí y cómo funcionan para mantener el sistema. Eso es lo que se refiere cuando se dice pensamiento sistémico. Pensar que la sociedad funciona como un sistema y que por lo tanto cada parte tiene una función que desempeñar. Eso es lo que se les va a evaluar. Pero bueno, viéndolo así, suena un poco complicado, pero en este video está explicado de una manera más sencilla cuáles son los tipos de pregunta, cuáles son los temas y cómo se evalúan. ¿Listo? Vamos a verlo. Pero pues, entonces, no sé que les hagan referencias a hechos históricos. No son tan difíciles. A veces son, por ejemplo, imágenes haciendo referencia a hechos históricos, como vamos a ver en este video. ¿Listo? Entonces, eso. El examen en competencias ciudadanas se divide en dos, básicamente. Hechos históricos o leer y analizar. No hay más opciones. Y ustedes deben indicar qué es la opción pregunta, la opción correcta de lo que se les pregunta. ¿Por qué no son las demás? Eso es más sencillo. Antes de preguntarse cuál es la correcta, es más sencillo ir descartando cuáles no son. Para esta pregunta era más sencillo. Pero ya hay preguntas donde sirve o es más funcional preguntarse cuáles no son. Bueno. Esta desconoce el hecho de que los migrantes ejercen la prostitución. No son únicamente venezolanos. Bueno. Es verdad, pero no es una manera adecuada de describir las consecuencias. ¿Omite otras actividades ilícitas? Sí, es verdad. Pero de nuevo, no responde de una manera adecuada. Desconoce que en Venezuela existen colombianos que también ejercen la prostitución y piden limosna. De nuevo, puede ser verdad, pero no describe de manera adecuada las consecuencias de ese tipo de declaraciones. ¿Listo? Por eso No sé que en Venezuela existen colombianos que también ejercen. ¿Cuál es la opción correcta? ¿No? ¿Ni idea? Tal vez la D, yo creo. Sí. Acceso a derechos patrimoniales por parte de la mujer. ¿Será? ¿Qué dicen los demás? Creo que la A. La A. Bueno, entonces van la A y la D. ¿Alguna otra opción? ¿O se quedan con esas dos? La C, dice Nelson. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, aquí responderían rápido si se acordaran de los hechos de historia. En 1954 se aprueba el derecho al voto femenino, por lo cual es la A. Si se acuerdan de los hechos de historia, mejor dicho, si se acuerdan de las fechas, pues responden rápido. Porque esta pregunta es básicamente de historia. Se les está preguntando por un hecho histórico. Pero yo sé, no nos podemos acordar de todas las fechas. Yo tampoco me acordaba de las fechas cuando estudié. Me las acuerdo ahora que tengo que enseñarlas, pero antes no. Entonces, la respuesta está acá. Está precisamente en el texto. Entonces, se encuentra en este segundo párrafo. Consagraréis para la mujer de vuestra patria el derecho de plena ciudadanía. ¿Cuándo una persona alcanza la plena ciudadanía? Cuando vota. Exactamente.
cuando vota. Por lo tanto, ahí está la opción correcta. El derecho al sufragio, recuerden que sufragio es sinónimo para votar. Y listo. Si se dan cuenta, todo esto se respondía con un solo renglón. Es por eso que en el ICFES hay que estar atentos y atentas a cada palabra, porque a veces la respuesta está en todo el texto y a veces en una sola parte. La única opción o lo único que les servía, si no se acordaban de las fechas, era esto, el derecho de plena ciudadanía. Lo demás, pues sí es importante, pero podríamos decir que es solo agregado. Una manera. ¿De qué ciencia social? ¿Cómo? ¿Políticas? Exactamente. Esta pregunta es de ciencias políticas. ¿Por qué? Porque el examen también evalúa para la parte de ciencias sociales cuáles son sus conocimientos sobre las instituciones colombianas. Es decir, les van a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿de qué se encarga la rama legislativa? Esa pregunta está fácil, pero puede que les hagan preguntas más complicadas como esta de acá. ¿Por qué? Primero, ¿alguien sabe qué dice el artículo 374? No. No. Entonces ya por descarte, esto no nos sirve. Le sirve a alguien que sepa de la política, pero si no tenemos ni idea, no se queden preguntando cuál será. Miren el contexto. Constitución, qué procesos pueden realizar reformas constitucionales. ¿Cuál de las siguientes instituciones o mecanismos no puede reformar la Constitución? El Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte Constitucional y el referendo. Bueno, esta sí no tiene pistas dentro del texto. Es saber o saber. También hay esas preguntas. Les ponen un contexto, pero no hay muchas pistas. ¿Por qué? ¿Cuál de estas creen que es? Entre la B o la C. ¿Entre la B o la C? Sí, la Las ¿La B o mismas. ¿La B o la C? Bueno, técnicamente están bien, pero dígame, ¿por cuál se van más? ¿La B o la C? La B. La B. ¿La B? Bueno, del 50 a 50, fallaron. ¿Por qué? El Congreso puede reformar la Constitución. El referendo también puede reformar la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente puede. De hecho, la de 1991 fue reformada por una Asamblea Nacional Constituyente. La única que no puede es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Si suena como una corte. La Corte Constitucional básicamente lo que hace es, por así decirlo, revisar que la Constitución se cumpla. En términos muy generales, esa es la única labor de la Corte Constitucional. Revisar que lo que dice la Constitución se cumpla. Por eso no era la C, Corte Constitucional. Como les digo, pues, hay preguntas de este tipo. Son de cuestión, ¿lo sabes o no lo sabes? Pues si no lo sabían, pues tampoco se estresen y entonces vayan a tener malos resultados después. Si no saben algo, pues no lo saben. Bueno, ahora, antes habíamos hablado de historia colombiana, pero también se evalúa historia mundial, hechos históricos de gran importancia. La pregunta dice así: la siguiente caricatura fue publicada en el año de 1962. Recuerden, si se saben las fechas, pues ya tienen las respuestas. En el diario sudafricano Die Vaderland, contexto innecesario, no tienen ni idea de quién es el diario Die Vaderland. Presenta al tío Sam, es decir, Estados Unidos, dirigentes de Cuba y la Unión Soviética, Fidel Castro y Nikita. No sé ruso, entonces no sé cómo se pronuncia esto. Es Khrushchev, en español se pronuncia. Durante lo que se conocían como la crisis de los misiles en Cuba. Aquí hay otra pista.
Ya tienen dos pistas. 1962 y crisis de los misiles en Cuba. ¿Con cuál de los siguientes conflictos está más relacionada la caricatura de Tam? ¿Revolución cubana, guerra de la Triple Alianza, Guerra Fría o Guerra del Pacífico? ¿Cuál es la opción correcta? Tienen básicamente Yo creo que la A. ¿Cómo? Yo creo que la A. Revolución cubana. Yo también digo que la A. Nelson, Paula dicen que la C. Daniel dice que la A. Bueno, chicos, chicas. Nelson La y C. Paula tienen la razón. La C. Guerra Fría. ¿Por qué? La Guerra Fría se da en 1962, la Revolución Cubana se da alrededor de 1950. Tercera pista. Estados Unidos y Cuba. Bueno, no, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los principales enfrentamientos de la Guerra Fría y la guerra de crisis de los misiles de Cuba. Sí, esto es cuestión ya de medio saber qué es lo que pasa históricamente. Este fue un hecho que se retrata en muchas películas, hasta en películas de ciencia ficción, como por ejemplo X-Men, Días del Futuro Pasado. Ahí hablan de la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, cuando Rusia amenazó con poner misiles nucleares en Cuba debido a que Estados Unidos tenía misiles en donde es que era, ya no me acuerdo. Los tenía en una región cerca a Rusia, pero no me acuerdo cómo es que se llamaba el país de esa vez donde los tenía. ¿Qué ocurrió? Rusia responde diciendo que iba a poner misiles nucleares en Cuba, pero Estados Unidos pone un bloqueo marítimo. Por pura suerte, o bueno, al final ese hecho no trascendió a consecuencias más graves. Pero bueno, ahí la cuestión es de saber la historia tanto mundial como colombiana. Ahora, esta última pregunta, o penúltima pregunta, no me acuerdo cuántas colocan acá. Sí, última pregunta. Se estipula en lo que se conoce como análisis de perspectivas. Es decir, les ponen dos opciones contradictorias o similares y ustedes responden basándose en lo que les indican. Dice así: en una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará a este ecosistema. Sobre lo que buscan cada una de las organizaciones mencionadas, se puede afirmar que A. es semejante porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. B. es semejante porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. C. es diferente porque una defiende al ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. D. es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región, y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. Entonces, estas dos posiciones, ¿son semejantes o son diferentes? ¿Qué me dicen? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Diferente. Diferentes. Entonces, una recomendación: cuando les salga desde el principio una opción o una razón para descartar esa respuesta, descártenla y dejen de leerla, así se ahorran más tiempo. Si ya leyeron es semejantes y completamente no son semejantes, pues ya ni siquiera necesitan leer estas dos, ya saben que esas dos no son. Por lo tanto, se concentran en estas dos. Es diferente. ¿Por qué? Una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región, y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. ¿Cuál de estas opciones es correcta? ¿La C o la D? La D. La D. La D. Yo digo que la C.
La C. Bueno, hasta ahora la mayoría me ha dicho que la D. Entonces, les voy a decir la opción correcta es la C. ¿Por qué? La D se descarta por una palabra, o mejor dicho, 3 palabras. Sí, una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región. Es decir, esto menciona que en vez de trabajar aquí en el humedal, se fueran a otro lado. Eso no es lo que dice la primera opción de los campesinos, ¿verdad? La idea es que los campesinos tomen una parte del humedal y trabajen ahí, no que se desplacen hacia otro lado. Por eso, esa no era la opción correcta, solo por esta palabra. Por eso les digo que tienen que estar atentos y atentas a lo que dice cada opción. Debido a que dice que trabajen en otra región, la opción ya no es válida. Si dijera que trabajen en esa región, sí podría ser. Pero como no dice eso, esa no es. Es esta. Una defiende el ecosistema, aunque eso signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. Listo. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que se pregunta? Primero, análisis de perspectivas, ¿verdad? Se les pone en situaciones que ustedes tienen que analizar. Segundo, ¿qué otros tipos de preguntas hay? ¿No? ¿Qué hay de organización política? ¿No se les hace preguntas de organización política? Chicos, chicas. ¿Alguna opinión? Y bueno, lo otro que se les pregunta, historia mundial y historia colombiana. En términos muy generales, eso es lo que suele preguntar el ICFES. Las formas de las instituciones y historia, junto a análisis de texto o de opinión. Eso es lo que se pregunta en ciencias sociales y competencias ciudadanas. Bueno, ahora, ¿qué tan bien están ustedes de esos recuerdos de sociales de la primaria? Terribles. ¿Terribles? Muy mal. ¿Horrible? ¿Desastroso? Atmósfera. No, no sé. Atmósfera, sí. ¿Será que sí? Litosfera. Creo que es la 1. Litosfera y hidrosfera. Bueno, chicos, chicas, si ustedes creen que una pregunta es la opción correcta, pues váyanse con esa opción correcta. No importa si alguien les dice que no, la opción correcta es atmósfera. Solo que pues siempre hay que incentivar un poquito la duda. ¿Por qué atmósfera? Hidrosfera. El agua es, ¿cómo decirlo? Hidro hace referencia a agua. Y eso, la hidrosfera es el agua de los ríos y mares. Litosfera, ¿cuál será? Está en esta imagen. ¿Exterior? No, la exterior es la atmósfera, que se encuentra aquí. ¿Qué es esto? Esto de acá, lo verde. ¿Qué es? ¿Tierra? Tierra. ¿Tierra? La litosfera hace referencia a la tierra del suelo terrestre. Por lo tanto, la única opción correcta es la 2, atmósfera. La atmósfera es la que se
compone, entre comillas, de aire? La pregunta técnicamente tampoco es cierta. Lo que compone la atmósfera no es solo aire. Hay otros gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, que por la ayuda de eso forma un poco la capa de ozono. Pero pues técnicamente hasta la pregunta está mal, pero pues la opción correcta era la atmósfera. Listo, bueno. Bueno, esto ya es de ciencias naturales. ¿Qué parte de la planta? Más ciencias naturales. No, esto no me sirve. Listo, está así. Las minas que se encuentran sobre la superficie, ¿qué nombre reciben? Minas de drenaje, minas de pozo o minas a cielo abierto. ¿Cuál es la opción correcta? La 1 o la 2, pero creo que es pozo. Yo pienso también que pozo. También creo que es pozo. Yo creo que es la 2. ¿La 1 o la 2? ¿Alguna otra opción? ¿O se van con esas? Listo, entonces se fueron con la 1 y la 2. La opción correcta es la que no he visto. Y la respuesta correcta es 3. A cielo abierto. Las minas a cielo abierto. Las de drenaje son, por ejemplo, cuando está en un río, pero pues las minas de drenaje son ilegales hoy en día. Las de pozo, pues son muy riesgosas y son las que, pues, no se daña la estructura física, sino que se crea un pozo artificial, donde la gente baja y extrae. Esta es a cielo abierto porque se daña la estructura de la tierra, se la compacta, se la destruye y todos los elementos pues, que se encontraban bajo la tierra ahora se encuentran a cielo abierto. Es por eso que llevan ese nombre. Bueno. Siguiente pregunta, voy a ver. De los siguientes lugares no es habitual encontrar agua dulce en forma de hielo o nieve. Bueno, eso técnicamente también es de ciencias sociales. ¿Cuál de los siguientes lugares no es habitual encontrar agua dulce en forma de hielo o nieve? Polo Sur, cuevas subterráneas, climas de las montañas. Digo, cimas. La 1. ¿Cómo? La 1. La 1. ¿Quién más? ¿Cuál otro? ¿Quién dice que puede ser las otras? ¿La 2? ¿La Yo 2 digo en que la cuevas 2. La subterráneas? 2. La Sí, 2. también. 1 o 2. Donde no es habitual encontrar. La 2. La respuesta correcta es la 2, cuevas subterráneas. En el Polo Sur sí hay agua congelada que es dulce, sí. Por lo que el Polo Sur es un continente, entonces cuando se derrite el agua, pues se forman ríos. Por lo cual parte de esa agua es dulce, no es toda hielo congelado como si es el Polo Norte. El Polo Sur es parte suelo, es la Antártida. Es decir, hay un suelo debajo de ese hielo. No como el Polo Norte, que sí es puro hielo congelado. Donde sí es, pues, agua salada casi siempre. Un plano inclinado. Bueno, eso no me corresponde a mí. Esta está fácil. Uno de los planetas está rodeado completamente por unos anillos. ¿De cuál se trata? ¿Marte, Saturno o Júpiter? Júpiter. El 2. Júpiter. Saturno. 3. Saturno. No, sí, Saturno. Bueno, 3 o 2. La respuesta correcta es la 2. Los anillos de
Saturno. ¿Júpiter es un planeta gaseoso? Sí, pero no tiene anillos como si tiene Saturno. Bueno. Bueno, esta también es fácil. ¿Qué nombre reciben los extremos de un imán capaces de generar fuerzas a distancia? ¿Bordes, cabos o polos? Polos. 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 Polos, exactamente. Recuerden, polo norte, polo sur, como en la Tierra. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pueblos no es correcta. Se vive con más tranquilidad que en ciudades. Los edificios son grandes y las calles anchas. Hay menos coches que en las ciudades. ¿Cuáles son las características de un pueblo? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Cuál no representa un pueblo? ¿La 2? La 2. La 2. La 2. Son edificios grandes y calles anchas. ¿Eso será un pueblo? ¿O qué es? Eso ¿Dónde es hay ciudad. edificios grandes? Una ciudad. En la ciudad. Por lo tanto, no puede ser un pueblo. Aunque técnicamente, pues, eso de que se viva con más tranquilidad en las ciudades, no por obligación es cierto. Hay un dicho popular, por ejemplo, pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué? Porque en un pueblo chico, pues todo el mundo conoce lo que usted haga. Entonces, pues, que sea más tranquilo, depende. Cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso y se transforma en vapor de agua, ¿a dónde va a parar? ¿A la atmósfera, debajo de la tierra o a la litosfera? ¿A la atmósfera? A la atmósfera. ¿Sí? ¿Alguna otra opción? ¿O todos se van por la atmósfera? ¿Sí? Están en lo correcto. La atmósfera. Primero sube a la atmósfera, se convierte en nubes y ahí sí cae a la litosfera. Pero pues la pregunta era qué pasaba o hacia dónde iba, transformada en gas. ¿Con qué nombre se denomina el conjunto de personas que viven en una localidad? ¿Migración, generación o población? Población. 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 Exactamente. ¿Qué es la migración? Como cuando pasan de un territorio a otro. La Exacto. gente que llega al país. Sí, también. Migración es pasar de un lugar a otro. La gente migra cuando pasa de un lugar a otro. Existe lo que es inmigración, que es salir del pueblo local y pasar a un extranjero. ¿Y cuál es la otra? Migración. Emigración. Inmigración, salir de un lugar, salir del pueblo natal o del país natal a un extranjero. Esa es la inmigración. Los que llegan son inmigrantes. Y el otro es emigración. Los que salen son emigrantes. Esa es la cuestión. Son lo mismo. Ambas hacen referencia a la migración. Pero la inmigración es el nombre que reciben cuando ingresan y emigración o emigrantes es el nombre que reciben cuando salen. ¿Listo? Dos nombres diferentes para un mismo fenómeno. A las ciencias sociales les gusta tener muchos conceptos. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma? ¿Un día, 28 días, un año? Bueno, esto está súper Un año. Un día. Año. Año. Un día. ¿Un año? Uno. Un día. La solo Tierra un día. da una vuelta sobre su propio eje ¿en cuánto tiempo? En un día. Un día. Entonces, un día. Sí. Si es en el propio eje, sí. En un día. Hay que estar pendientes, no responderlo más rápido porque se me vino a la mente eso primero.
La Tierra gira en su propio eje en un día. Específicamente lo hace en 23.90 y pico minutos. Nunca es 24 horas, pero hacemos la aproximación. Así como el año, ¿cuántos días tiene? 365 días. ¿60 y qué? 365 días. 365 días tiene un año. Aproximadamente. Porque en realidad tiene 364,80 y algo. Por eso es que existen los años bisiestos, para lograr cuadrar ese 80 y algo excedente. Para eso se crearon los años bisiestos, porque pues técnicamente el año, la Tierra, se traslada, es el fenómeno que se le llama traslación alrededor del Sol, en 364 días, y rotación lo hace en 23.90 y tantos minutos. Nunca es exacto, pero pues para el ser humano necesitamos aproximarlo. Los reinos, no. Esta. Dice, ¿qué nombre recibe el sector económico que trabaja directamente con las materias primas de la naturaleza? ¿Primario, secundario o terciario? Primario. Primario. ¿Primario? Mario. ¿Todo Primario. primario? Bueno, están en lo correcto. El sector que trabaja con las materias primas de la naturaleza es el sector primario. ¿El sector secundario cuál es? El industrial. El vendedor. El industrial, el de las empresas. Y el sector terciario es el que acaba de mencionar Jonathan. Bueno, uno de ellos. ¿A qué labor se dedica el sector terciario? No, ¿Vender y comprar? una toalla o algo Sí, para que no se ¿y manche. eso qué es? ¿Consumidor? Sí, tiene que ver con los consumidores, pero pues todos consumimos en parte de los sectores. Es decir, cuando ustedes consumen una manzana, están consumiendo del sector primario. Cuando consumen un paquete de papas fritas, están consumiendo del sector secundario. Y en el sector terciario no consumen un producto, sino que consumen un... ¿Quién se acuerda? Comienza con ese. ¿Servicio? Servicio. Exactamente. En el sector terciario ustedes consumen un servicio. En los dos primeros consumen un producto y en el tercero consumen un servicio. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Solo existen esos tres sectores? Chicos, chicas, ¿pueden escucharme? No, señor, creo que no. ¿Solo existen esos tres? ¿No? Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar ya para volver a llamar a lista y continuar con las actividades. ¿Listo? Bueno, denme un segundo porque esta cosa se trabó. Ya por fin. Listo, entonces salimos.